gracias a todos por haber venido esta tarde, noche aquí. Dejar de disfrutar del viernes en la noche para venir a escuchar el rollo, como dicen. Bueno, lo primero que yo quería entrar en un contexto histórico. Lo primero que yo les quería comentar era sobre esta idea equivocada a veces que se tiene del principio de la historia de los países. Muchas veces en España se cree que la historia de Latinoamérica comienza con la llegada de Colón, que había solo unos cuantos pueblos que no significaban nada, y esto dista de la verdad, ¿no? O sea, reducir esta historia sería como reducir la historia de la península ibérica al matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón, si no me equivoco, ¿no? A diferencia de España, nuestra historia fue borrada. Nuestra historia fue borrada en el momento de la colonización. Nunca es la idea pensar que, ay, pobrecito, los incas han sido colonizados, porque los incas a su vez colonizaron a los quitus, que los quitus habían colonizado a los caras, que eran los pueblos que se habían asentado verdaderamente recién en Ecuador. Esto más o menos se llamó el periodo precerámico, hace unos 8000 años atrás. El imperio inca era una sociedad curiosa. Para mí personalmente no eran grandes humanos como muchas veces se quiere dar a entender. Era gente que manejaba las matemáticas, que manejaba la geometría, que sabían que la Tierra tenía una inclinación de 23 grados y medio, lo cual es impresionante verdaderamente, pero no conocían la rueda, no usaban la rueda. O sea, y eso verdaderamente impacta, ¿no? La caída del imperio inca, como todos saben, fue a la llegada de los españoles a manos de Pizarro. Una cuestión estratégica militar, pudo conquistar a todo un imperio, capturando a su jefe, como un juego de ajedrez. Podemos tener todas las fichas de nuestro lado, pero si nos capturan al rey se fastidió la cosa. Le decía, aquí comienza un poco injustamente más o menos la historia ya escrita de la zona. Llegan los españoles y ¿quién diría que los primeros separatistas de Latinoamérica no fueron Bolívar, ¿no? Fue el mismo Pizarro, el primer separatista. Él, al ver que tenía un imperio donde no le alcanzaba la vista, donde todo eran riquezas, se quiso separar. Entonces aquí comenzó una tradición separatista del imperio español, y hubo muchas revoluciones, hubo muchos movimientos. Hubo una revolución, si mal no recuerdo, en Quito, que se llamó la Revolución de las Alcabalas, cuando el rey de España quiso subir los impuestos, una de estas subidas, y hubo muchos muertos. Entonces era el movimiento independentista que después culminó Bolívar. Eran movimientos que ya se venían gestando desde la misma colonización. Entonces llega Bolívar y forma la Gran Colombia. Es la unidad de Venezuela, Colombia, Ecuador, un poco Perú. Se formó la Gran Colombia, y después este movimiento, que fue el movimiento de Bolívar, que fue el movimiento independentista, fue traicionado a su vez. A Bolívar lo traicionan los mismos compañeros de revolución, pero Bolívar fue lo que hizo una revolución burguesa, en la cual entraban todos los sectores, inclusive sectores conservadores. Entonces esta gente, cuando traiciona a Bolívar, se dan cuenta que, en lugar de tener un gran país incontrolable, porque el único que lo podía controlar era Bolívar y su gente, decidieron hacer la segregación. Y así nacen, yo sé que mucha gente podrá estar en contra mío por lo que estoy diciendo, pero así nace en realidad los estados latinoamericanos, y muchos estados latinoamericanos también nacieron así. Vicente Rocafuerte fue uno de los que seguía queriendo la línea segregacionista. O sea, ya él, no contento con separar Ecuador, él quería separar Guayaquil, que es la ciudad de la costa. Entonces seguían separando. La cosa era hacerlo tan chiquito, o sea, que cada uno pudiera con su feudo. En la época de 1976-77 llega lo que se conoció como la dicta blanda. Era el general Guillermo Rodríguez Lara, alias el general Bombita. Cuando se comienzan a descubrir los yacimientos petrolíferos en Ecuador, pasamos de una agricultura pobre de campesinado a tener un recurso poderoso como el petróleo, en el cual se forma un beneficio y se forman clases medias. En 1980 vuelve la intermitente democracia, porque en Ecuador nunca hubo un periodo así como en España, que hubo 40 años de dictadura.
O sea, en España había dictaduras, democracias, tuvimos un presidente que fue derrocado 8 veces, ¿no? Y que tenía periodos a veces de 2 días. Entonces vuelve la democracia en 1980 y gana la presidencia Jaime Roldós Aguilera del Partido Socialista Ecuatoriano. Jaime Roldós Aguilera, en su programa, era una de las cosas que quería, ya los norteamericanos habían puesto las vistas en Ecuador, en su petróleo, y él una de las cosas que quería era dejar que el petróleo sea estatal, o sea, que ninguna empresa privada entre a manejar el petróleo ecuatoriano. Cuando trata de hacer esto, en el año de 1982 muere asesinado porque su avión estalla en el aire. El responsable directo siempre fue se le puso el dedo sobre la CIA. Inclusive se hizo quema de archivos con la gente porque la primera versión era que el avión de Jaime Roldós se había estrellado, pero muchos campesinos, mucha gente vio que hubo un estallido en el aire del avión, con lo cual refutaba totalmente el accidente, sino que había estallado. Y poco a poco esta gente, todo el mundo que vio el estallido en el aire, comenzaron a morir, a desaparecer. O sea, se dice que se hizo una quema humana de archivos.